Método de integración por partes. Cuando tenemos un producto de integral de u por derivada de v, la estructura para integrarlo será u por v menos la integral de v por du. Esa va a ser nuestra regla de integración. Y pues bueno, para ello debemos tener una selección en nuestra integral. Debemos de seleccionar quién vamos a elegir como el valor de u para obtener la diferencial de v. Y en la integral debemos de ver quién va a ser nuestra derivada de v para obtener y sustituir en nuestra integración el valor de v. Vamos a ver un primer ejemplo. Tenemos este primer ejemplo del producto de dos funciones, integral de x, logaritmo natural de x por dx. Y bien, nos dice la regla de integración que debemos de seleccionar nuestro valor de u de cualquiera de estas dos opciones. Podemos tomar el valor de u como x o podemos decir que logaritmo natural de x va a ser u. Vamos a probar las dos opciones. En el primer caso vamos a decir que u será x. Y también nos dice que el otro valor a seleccionar es derivada de v. Si ya tomamos como primera opción que u será x, entonces logaritmo natural de x por dx será nuestra derivada de v o nuestra diferencial de v. Esa sería nuestra primera opción. Pues bueno, entonces vamos a determinar nuestra diferencial de u. Derivada de x, pues es igual a 1. Nos quedaría nada más dx. Y ahora debemos de determinar la integral de la diferencial de v. La diferencial de v decimos, o bueno, elegimos que fue logaritmo natural de x por dx. Hasta el momento no hemos visto esa integración. Por lo tanto, esta primera opción que elegimos no nos va a servir. Vamos a ver la segunda opción. Bien, entonces, si en la primera opción elegimos al valor de u como x, pues bueno, en esta ocasión vamos a decir que u valdrá logaritmo natural de x. Recuerden que la selección va a depender de cómo nos va a quedar más fácil hacer la integración y nuestra derivación. Por consecuencia, la diferencial de v será x por dx. Esto sería diferencial de v. Bien, ahora nos corresponde determinar la diferencial de u. Derivada del logaritmo natural de x, recordemos que es 1 sobre x por dx. Y ahora nos falta determinar cuánto vale v. La integral de x por dx es igual a x cuadrada sobre 2 más c. Por lo tanto, pues bueno, ya obtuvimos nuestro valor de v que vale x cuadrada sobre 2. Bien, ahora sí ya pudimos concluir o concretar las cuatro variables que
nos solicita la regla de integración. Ahora sí ya lo podemos aplicar. Vimos que la opción 2 fue la más acertada para poder aplicar la regla de integración. Entonces, continuamos con la regla. Y bien, nos dice, coloca el valor de u. Listo, tenemos que es logaritmo natural de x. Coloca el valor de v. Listo, ya colocamos el valor de v. Continuamos con la regla. Nos dice menos la integral de v. Listo, x cuadrada sobre 2. Y multiplícalo por diferencial de u. La diferencial de u, aquí la tenemos marcada. Listo, ya tenemos sustituida todas las variables. Continuamos simplificando, el primer término nos queda igual. El segundo término, pues bueno, si tenemos x al cuadrado y abajo tenemos una x, podemos simplificar ese valor. Es como si tuviéramos x por x sobre 2 sobre 1 por dx tenemos dx. Sobre el valor de x podemos simplificar un valor de x. Quitamos una x de arriba con una x de abajo y simplemente nos va a quedar x sobre 2 por dx. Bien, continuamos simplificando. El primer término nos sigue quedando igual. Y en el segundo término sacamos el valor constante. ¿Quién es el valor constante? Pues es un medio. Y nos queda un medio integral de x por dx. Ahora sí, ya podemos hacer nuestra integración. Y la integral de x por dx será x al cuadrado sobre 2 más c. Simplemente simplificamos esa expresión. Vamos a multiplicar ese 1 medio que ya teníamos por el 1 medio de la integración que acabamos de realizar. Finalmente nos queda, ya reduciendo toda la expresión, como x cuadrada sobre 2 logaritmo natural de x menos x cuadrada sobre 4. Recuerden que multiplicamos este 2 que ya teníamos de la fracción por el 2 que obtuvimos de la integración. 2 por 2 nos da 4. Más c. Y finalmente, pues bueno, ahí obtenemos nuestro resultado de la integración. Recuerda que este método de integración depende mucho de la opción que tomes o la vía que sea más rápida para poder integrar. La primera opción vimos que nos va a quedar una integral más complicada y la segunda opción pues nos quedó una integral más sencilla. Pudimos obtener fácilmente las 4 variables que necesitamos.